¿Doctor está Con nuestra- grabando? Ah, ahí Ahora está. están grabando. Con nuestra última clase, espero que haya sido un módulo de bastante edificación. Así que vamos a comenzar con las últimas 10 preguntas de este curso. Pregunta número uno dice, ¿puede probarse que la cena del Señor tomó el lugar de la Pascua del Antiguo Testamento? ¿Algún hermano que quiera compartir su respuesta? Hermano Mauricio. No, Mauricio no puede hablar, parece que tiene problema con el micrófono, parece. Ah, es que yo no estaba, yo no lo sabía. No, sí, ahora. Ya, Bueno, aprovechando que estoy aquí, pues, ya. llámanos Javier. Bueno, muchos teólogos protestantes sostienen que la cena del Señor toma el lugar de la Pascua del Antiguo Testamento, y esta afirmación puede fundamentarse tanto bíblicamente. ¿Cierto? En Lucas 22, 7 a 20, ¿cierto? Jesús instituyó la cena del Señor durante la celebración de la Pascua judía, la que sugiere una transición entre ambas. También Jesús como verdadero Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Esto sugiere que la figura del Cordero Pascual se cumple en Cristo. La cena conmemora este sacrificio definitivo. También dice la Pascua era el memorial de la liberación de Egipto, mientras que la cena del Señor es la memorial de la redención de Cristo en la cruz. Éxodo 12:14 y 1 Corintios 11:24-25. Ambas son comidas de pacto, son elementos simbólicos que representan la intervención redentora de Dios. Esa fue mi respuesta. Gracias, hermano Javier. Muy, muy completa su respuesta y muy clara. Entonces, si bien la Biblia no lo dice, bueno, ¿alguien más quiere compartir antes que hable su respuesta o comentario? La respuesta es sí, puede probarse. Que como dice el hermano Jerk, o sea, el hermano Tinko, el hermano Respuesta Mauricio, corta. la respuesta corta. Exactamente. O sea, aunque la Biblia no tenga cierto una, no salga en forma explícita, el Nuevo Testamento lo explica tan claramente en el Señor con el Cordero Pascual. Cuando Juan dice ahí es Cordero de Dios, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Eh, ¿Cómo se ve todo en la figura de Cristo? Que el Cordero Pascual tenía que ser apartado, sin mancha. Y todo eso lo cumple el Señor. Y además, como el Señor dice, ¿cierto? Instituye la cena. Y ya he entendido que Cristo era el sacrificio perfecto. Y después de ese sacrificio perfecto, no es necesario seguir haciendo mayores sacrificios para obtener el perdón del Señor. Y como Pablo dice en la cita que leyó nuestro hermano Javier, dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Y también ese recuerdo que, esa analogía que hacemos, ¿cierto?, en la liberación del reino de las tinieblas, en, en el símil, ¿cierto?, con la liberación del pueblo de Israel desde Egipto. Entonces, aquí no hay mucho que cuestionar, ¿cierto?, ni dudar. Ahora, siguiendo con la misma pregunta, dice, ¿puede probarse que la cena del Señor tomó el lugar de la Pascua en el Antiguo Testamento? La pregunta nos dice, ¿cómo? ¿Cómo el Señor permite que la cena del Señor tome el lugar del Antiguo Testamento? ¿Cómo ocurre esto? Hermana Pamela, Hola, buenas noches. Llegué hace buenas poquito. noches. Mi respuesta dice, porque Cristo, el verdadero Cordero Pascual, que está en 1 Corintios 5:7, dio a los símbolos pan y vino, un sentido nuevo, indicando que la redención ya no es por sangre de animales, sino por su sacrificio perfecto. La cena es entonces la Pascua cumplida y transformada en el nuevo pacto. Muchas gracias, hermana Pamela. Muy buena su respuesta. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Siete? Ya no.
y remora varias cosas de ese año, hermano Mauricio. ¿Alguien más quiere compartir? Yo Pero, quiero comentar, está muy de hermano acuerdo Dinco. con lo que dicen los hermanos, con lo que dice la hermana Pamela. Pero además, lo que sucede en la institución de la cena es que se hace durante la celebración de la Pascua. Ahí se produce el traslape de las dos Pascuas. O sea, efectivamente, lo que dice Corintio, Cristo es nuestra Pascua, sí, pero cuando Jesús instituye la cena, lo hace en la misma fecha para hacer el cambio. El Cordero Pascual, Ah, justamente. Hay varias otras profecías que se van cumpliendo y otros argumentos que son el tipo de Cristo para poder entrar. Por ejemplo, el Cordero Pascual tenía que apartarse 4 días antes, sacar del redil y entrar. El Señor Jesucristo entra 4 días antes a Jerusalén, el día domingo de Ramos. Hay tantas cosas que nos asemejan a Cristo como el Cordero Pascual, que a nosotros nos da la tranquilidad espiritual de que sí, el Señor lo transforma cuando Él se hace pasar por el Cordero Pascual, cuando Él, cierto, habla que su cuerpo, cierto, va a ser destruido o partido, mejor dicho, el derramamiento de sangre, eh, el, lo que significaba, cierto, el pan, que el pan era un elemento básico, Jesús mismo se asemeja al pan, el, el vino. Hay tantas similitudes que nos van dando cuenta de que todos esos tipos que estaban en sombra, que eran un misterio en el Antiguo Testamento, son revelados con con la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. Además, era una ofrenda voluntaria y el Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente para morir por nosotros. Y como dice nuestro hermano Dinko, hay el establecimiento del nuevo pacto y este nuevo pacto al cual estamos haciendo con la cena del Señor es lo que Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, donde Jeremías va a profetizar de un nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, que tomé para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Y en el versículo 33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, todo esto va a marcar el nuevo pacto que tenemos con el Cristo Jesús, ¿cierto? A través del sacrificio de Cristo, y que Él va a ser el que nos va a dar esta nueva institución. O sea, la Pascua del Antiguo Testamento queda obsoleta porque ese pacto ya no rige, fue cambiado por un nuevo pacto. ¿Algún otro comentario? Hermano Javier, no, es que hermano Roseta. usted habló de Jeremías. Esto cuando Jeremías profetizó, y Jesús en Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, dijo, esta es copa del nuevo pacto, haciendo cumplimiento de lo que Jeremías había profetizado, el nuevo pacto. Claro, muy buen versículo. Gracias por complementar la respuesta, hermano Javier. Y después lo vemos, ¿cierto?, cuando él instituye la Santa Cena y Pablo lo retoma en 1 Corintios. Dice, toma la copa, ¿cierto? Y esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre, hacer Sí, esto todas las veces que la vivieres en y memoria de comieres en mí. memoria de mí. Sí, así Está es. profetizado en Jeremías, el Señor Jesucristo lo retoma y Pablo, ¿cierto?, lo vuelve a darle el énfasis para que entendamos que es un nuevo pacto. Me voy a tomar de lo que usted conversó, porque también me llamó mucha atención cuando estudié esta parte, de los símbolos que tenía el pan en el Antiguo Testamento. Me llamó mucha atención que, ¿no es cierto?, el pan, ¿no es cierto?, era la presencia de Dios. En el tabernáculo se ponía el pan de la proposición o pan de la presencia Sí, sobre la mesa. También, ¿no es cierto?, el maná fue llamado pan del cielo también, que Dios le dio al pueblo también el pan que disfrutaba. Eh,
también el vino, ¿no?, era de símbolo de gozo y de bendición. Hay varios pasajes que no hablan de eso, y que y también se tomaba el vino como ofrenda a Dios, porque hay una parte que dice, del vino para aliviación serás la cuarta parte. Entonces, y también son símbolos que dieron pan y vino en el pueblo de Israel, y vinieron como símbolos que Jesús después los toma, ¿no es cierto?, y los deja ya como un no pacto. Me llamó mucho atención a mí fue una personal, lo hablo, de esa conexión que había. Como si no sé si ustedes leyeron la lección correspondiente a esta clase, en la primera parte del libro habla sobre las analogías que tenía la cena del Señor, por ejemplo, con Israel, eh, lo que significaba el pacto, y si nosotros analizamos ahora todas esas analogías o tipos, se van cumpliendo, pero a la perfección en Cristo Jesús. Cada cosa, el vino, el pan, los panes de propiciación, el derramamiento de sangre, los nuevos pactos, se cumplen perfectamente en Cristo Jesús. Ya, vamos a la pregunta número 3 entonces. ¿Es permisible partir el pan en cuadros antes de la administración de la cena del Señor y usar la copa individual? Depende del tamaño de los cuadritos. No me Pero agarré. no me resistí. Bueno, si está muy grande, lo vuelves a partir. Y ahora, si es muy pequeño, ahí es más complejo. Cuando Parte leemos con el... en Primera de Corintios, no habla de formas ni de nada, dice que partió el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La verdad es que yo soy de la idea que cada vez que alguien trata de imponer una forma dentro de las actividades de la iglesia, estamos cayendo en alguna falencia, salvo que lo diga explícitamente, y eso no está ni en forma de bautismo ni en forma de Santa Cena. Por lo tanto, no podemos aducir de que, es que lo partió con un cuchillo de madera, con un cuchillo de fierro, lo partió con las manos, lo partió... No, el tema, el simbolismo, lo que refleja el sacramento. Exacto. Los símbolos como señales apuntan a algo. Lo importante es hacia dónde se apunta, no el símbolo. El contenido espiritual. Gracias, hermana Rosita, hermano Dinco. Entonces, ¿es permisible partir el pan en cuadros? Sí. Sí. Eso es algo que cada uno ve como lo parte. O sea, ahora, si a usted va a una iglesia y no le dan el pan en cuadritos, no se ponga quisquilloso y diga, pucha, yo no quiero el cuadrito que siempre estoy acostumbrado. De verdad, una vez me tocó una anécdota. En una iglesia participar de la Cena del Señor y las hermanas diaconisas, yo recién había llegado a la iglesia y teníamos la primera Santa Cena y las hermanas diaconisas partían el pan, no les miento, de un centímetro, de un centímetro por un centímetro. ¡Oh! Y para mí fue complejo porque costaba tomarlo. Y los hermanos llevaban años haciéndolo así y después sobraba mucho pan. Y, y al final dije, pero no, es que el pastor, el misionero que estaba ahí, nos enseñó que tiene que ser perfecto. Entonces las hermanas tenían una medida para partir el pan por todos los lados iguales. Y era muy complejo. Y otra Pastor, hermana en otra iglesia me ¿Mm? dijeron, pastor, acá nosotros estamos cometiendo un pecado. ¿Y por qué le dije yo? Porque aparte de partir el pan, nosotros estamos usando pan con levadura. Y tenemos que servir una cena con pan sin levadura. Yo quedé así como que, claro, acá vamos los panes sin levadura. Y la hermana dijo, yo los voy a hacer sin levadura. Hermano Javier, usted iba a decir algo. No, no, también me acordé de una anécdota también sobre esto cuando es una sola copa de Mm. vino. Una vez me tocó ayudarle a un pastor que estaba haciendo Santa Cena y él me dice, usted lleve la copa, ¿ya? Entonces yo llevaba la copa, una copa grande,
con un paño. Entonces, me acuerdo y me da risa de verdad. Llego a un hermano y le pongo la copa porque era un sorbo. Él dijo, un sorbito para tomar. Y el hermano pensó que era la copa entera y no me quería soltar la copa, que se quería tomar casi toda la copa entera. Entonces, y tuve que tomar a modo de fuerza, quitarle la copa porque quería tomarse todo. Entonces, y después tuvimos que llamarle a un lado y explicarle, hermano, de aquí las cosas. Entonces, no quería soltar la copa porque quería tomar como que el sorbo que se le dio, para él fue muy poco. Entonces, a veces, para mí, frente a a esos temas que uno ha vivido, para mí, a ver, lo más cómodo es una copa y un trozo de pan, para evitar todas estas cosas que pueden pasar dentro de las anécdotas que pasan cuando hay Santa Cena. Ya. Entonces, ¿qué pasamos al segundo punto? Usar la copa individual. ¿De ¿Sí? acuerdo con eso? Más ahora, o el tema de la pandemia y todo eso, Es genial. como poco higiénico, po. ¿Y qué piensan ustedes de, bueno, vamos a la otra pregunta, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en que eso, en el fondo, como decía nuestro hermano Tinko, es el símbolo, lo que representa la copa y lo que representa el pan. Pero, ¿y qué piensan ustedes y cuál es el fundamento que tienen ustedes con relación a que se sirva una sola copa? Por ejemplo, hay iglesias, la iglesia católica es una, y hay iglesias pentecostales, y que, por ejemplo, acá está la iglesia evangélica pentecostal, la IEP, y ellos celebran la cena del Señor una vez al año. Sí, sí, Y la celebración del Señor, la cena del Señor, es un gran evento dentro de la iglesia, la cual se va anunciando durante tantas semanas con antelación, y es un gran preparativo porque vienen pastores de diferentes iglesias del distrito de ellos, vienen congregaciones. Entonces la cena del Señor se transforma en un evento social, religioso, de más de 1000 personas. Entonces, ellos nos sirven el, el vino, sino que en una iglesia como tal, el puro pastor hace lo mismo que el cura. En forma simbólica, él toma la copa, porque no hay capacidad para servirle a 300, 400, 500 personas. ¿Qué piensan ustedes de esa práctica? Ambos métodos Lo que son el buenos. Señor impartió fue el pan y el vino. Esa es la instrucción. Yo así creo que es. está mal compartir. No hay una cena cuando uno solo es el beneficiario de la bendición de participar del sacramento. Y la otra pregunta que viene acá, y que viene de, ¿tiene que ser vino o puede ser otra cosa que no sea vino? El jugo de uva, en mi iglesia pastor, generalmente el pastor Valdebenito y el pastor Cristian, que está ahora, ellos siempre usaron jugo de uva o estas aguas de, ay, ¿cómo se llama? Frutales, Bueno, claro que está la marca de Cachantún y la otra que tienen sabor a uva. claro. ¿Pero qué piensan Bueno, de esa práctica? eh, la tradición reformada dice que lo ideal es vino, porque Jesús instituyó la cena durante la Pascua con vino, según Mateo 26, 27, 28 y Marcos 14, 23, 24. Y la Biblia lo presenta como símbolo de su sangre derramada por el nuevo pacto. Eso es bíblico, pero por otro lado está un tema de salud también en diferentes iglesias que se da como opción el jugo de uva. De uva, sí. Yo quiero Quisiera contar hacer una mi cosita. experiencia. Ah, perdón, ¿Ya? adelante, Oscar. Gracias, Vinco. No, cortito, solo quería decir que el pastor nuestro, el pastor del Benito, siempre decía, desde que yo me inicié con él, es que él nunca ocupó el vino, aunque fuera dulce, añejo, de muy buena calidad, por el tema de lo que podía producir en un hermano o hermana que hubiera salido de ese tema y que estuviera en la iglesia como miembro activo. Es decir, no sé, porque hubiera salido antes del alcoholismo, una cosa así. Entonces él siempre decía que él jamás iba a usar.
vino por eso, para no ser tropiezo como para nadie. El Señor Jesucristo en Mateo 26, 29 dice, yo les digo que desde ahora no volveré a beber este fruto de la vid, haciendo alusión, cierto, al vino. Entonces, muchas iglesias que están en contra de que el cristiano beba vino, no ponen vino, sino que ponen jugo de uva. Y se basan en ¿Sí? este versículo como fruto de la vid. Y, en otras iglesias son tan extremistas que cuestionan a toda la iglesia que beben vino. Y no hacen la cena del Señor porque si le ponen vino, se está cometiendo un pecado. Pero solamente por este versículo que habla del fruto de la vid. Incluso, También una vez, pastor, ah, hay iglesias que hacen un ritual y el vino lo hierven. Dicen, le sacan el alcohol. sí, Sí, lo hierven y hacen un ritual así, y también lo para el pan y lo dejan a un lado, todo eso. Hay iglesias que lo hacen así también, que sacan digamos, el alcohol para no, alcohol, como decía el hermano Oscar, para no dañar o traer a los hermanos algunos que tenían problemas de licor. claro. De hecho, los Mm. judíos, cuando servían el vino, eran 3 partes de agua y 1 parte de vino. No era vino 100% puro, porque era un vino ritual que bueno, dependiendo de la ceremonia, era el tipo de vino que iban a usar. Entonces, cuando hablan de frutos de la vid, le decía a esos hermanos, ¿y cómo hacían para que no fermentara la uva? Si la uva está en la pura estación, el resto del tiempo no había refrigerador, no había congelador. ¿Cómo hacían para que no fermentara? Se la uva, aunque tú la tengas refrigerada, a las 3 semanas ya está picante. A veces caímos en esos legalismos, caímos eh, eh, en esa situación, como dice, que cuestionamos. Y lo que dice hermano Oscar está bien, yo estoy de acuerdo. Nosotros acá, por ejemplo, en los Andes, y él ha enseñado a algunas hermanas que pongan la copa de vino y al lado una copa de agua, porque hay hermanos que por voto no beben vino. Por ejemplo, en los tiempos del Señor Jesucristo y en el tiempo del Antiguo Testamento, habían los que tenían el voto de Nazareno, y ellos no podían beber ningún tipo de vino, ni de sidra ni nada, ellos solamente bebían agua. Entonces, si esa persona, por problema de la conciencia, no se quiere contaminar, porque yo tengo que hacer que esa persona haga algo que para ella no es correcto, o sea, o que no está de acuerdo? El Señor en su momento le va a dar cierta la madurez espiritual para que pueda discernir bien las cosas. Pero si para ella su conciencia está bien, en ese sentido, como nuestro hermano Oscar, hay que tener cuidado, no cuestionar ni criticar, pero tampoco irse a los extremos. Es decir, que el vino es pecado y es solamente puro jugo, o servir vino y exigirle a todos que beben del vino. Porque esto es un acto voluntario que uno se presenta delante del Señor. Y volvemos a ver aquí este es un símbolo. Pero el Señor estableció vino, bueno, y va a dar lo mismo si es panes con levadura o panes sin levadura. Si usted se sirve la cena del Señor con un vino fermentado o un vino al cual se le sacó el alcohol, que llega a ser como un jugo nomás. Entonces, para que ustedes tengan como experiencia cuando estén en alguna iglesia, tengan este criterio, para que ningún hermano quede ausente de la cena del Señor. ¿Algo más, hermanos? Pastor, ¿Sí, hermana Aida? me quedé con la duda, hermano Vinco te iba a decir algo y me quedé Ah, hermano Dinko. esperando.
desde las excepciones, porque vamos a terminar haciendo una cena con Coca-Cola y un churrasco malta. Porque es lo que quieren los hermanos, porque es más rico, porque lo que instituyó el Señor es la cena, y la cena es con pan y vino. Pero basado en eso, caemos después atendemos a las excepciones. Y hay que hacerlo con todo el amor porque es lo que corresponde. Sería insano, sería un mal testimonio, sería incluso piedra de tropiezo decirle a la hermana que acaban de operar del estómago, no, es que no le puedo dar otra cosa que no sea vino. Y ahí también hay un error. Claro, y también se corre el riesgo, como decía nuestro hermano Javier, que alguna persona que haya sido alcohólica vuelva a caer en el gustito por el alcohol. O sea, hay que tener un criterio formado. Si el Señor no pone el énfasis en los elementos, sino que pone el énfasis en lo que es el sacramento. Así Y es. nosotros muchas veces ponemos más el énfasis en el elemento que lo que realmente importa es lo que la cena del Señor representa. Lo mismo que veíamos la semana pasada en el bautismo. Nos bautizamos por inmersión, por expresión, por rociamiento. No ahí no importa la cantidad de agua, sino que lo que estamos expresando. La cena del Señor es exactamente lo mismo. Gracias, hermanos, por sus aportes y comentarios. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué significa el término presencia real en relación con ese sacramento? Hay un concepto según la religión católica y hay otro según la tradición reformada. Porque, por ejemplo, en la tradición católica está la transubstanciación, que es la presencia real, significa que Cristo está verdaderamente presente en el pan y el vino. Y a diferencia de la tradición reformada, que la presencia real se entiende de manera espiritual. Gracias, hermana Rosita. Yo agregaría dos más que anoté, aparte de esos dos, yo en mi informe, que la luterana que dice presencia corporal, pero sin transubstanciación. Cristo está en, con y bajo la especie de pan y del vino. Y también anoté la swingliana, ausencia de presencia real. Cristo no está presente ni físico ni virtualmente. La cena es un acto de recuerdo y testimonio. Para ir viendo las diversidades, como de diversas formas lo plantean. Claro. Gracias, hermano Javier. Muy completo su respuesta. Pero en términos para nosotros, que como conclusión, como somos protestantes reformados, entonces, ¿qué significaría el término presencia real en la cena del Señor? Como reformados, Está presente espiritualmente, Así es, espiritualmente, ¿cierto? así es. ¿A través de qué cosa? A través del Espíritu Santo. por medio O de a la través, fe. o a través de los elementos. No, Espíritu El Santo, Espíritu Santo. plenamente. Exactamente. O sea, como decía Calvino, nosotros nos alimentamos, ¿cierto?, en la fe, a través de la obra que hace el Espíritu Santo. Muy Justamente bien, Calvino vamos. le llamaba la consubstanciación. Sí, los luteranos dicen consubstanciación y los católicos transubstanciación. Ujú. Vamos, gracias, hermano Oscar. Vamos a la pregunta número 5. ¿Enseña la Biblia tal presencia real? ¿Tanto? Hermana Aida, la escuchamos. La Biblia no enseña una presencia real física o carnal de Cristo en el pan y el vino, como sostiene Roma o Lutero, pero sí enseña una presencia real espiritual, en la cual los creyentes, al participar de la cena con fe, son ellos partícipes de Cristo mismo y de los beneficios de su sacrificio. 1 Corintios 10, 16 al 17. Como lo entienden los reformados, según Berthold, la Biblia enseña que la cena es más que un símbolo, es un medio de gracia.
Cristo está presente no en los elementos, sino en la acción sacramental por medio del Espíritu Santo. El creyente participa realmente de Cristo al recibir los signos con fe. Gracias, hermana. Ahí queda muy clarita su respuesta. ¿Alguna otra respuesta, algún comentario para complementar? ¿O no es necesario? Entonces concluimos que sí, la presencia es real, pero de una forma espiritual, no física, como lo han definido tanto los católicos como parte de la iglesia anglicana, o sea, luterana. De hecho, Pablo, en 1 Corintios, nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, todos participamos de aquel mismo pan. Esa es parte de la respuesta que mandó el hermano Javier. Estáis leyendo la respuesta de él. Es que él puso ese versículo como fundamento bíblico. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermana Ida. ¿Algún comentario más, hermanos? Ya, vamos a la pregunta número 6. Si lo hace, ¿favorece la idea de que la naturaleza humana de Cristo está presente en el estado de humillación o en el de glorificación? ¿Qué naturaleza de Cristo está presente en la presencia real? ¿El estado de humillación o el estado de exaltación o glorificación? ¿Doy mi respuesta? Hermana Pamela. Yo puse que favorece la de glorificación. Su cuerpo humano ya está en el cielo, glorificado, y desde allí gobierna y bendice. Lo que nos comunica en la cena es el beneficio de su obra consumada, no una presencia física en humillación. Precisa, Amén. concisa. Amén. Totalmente de acuerdo. Todos estamos de acuerdo entonces que es en estado de glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Nos vamos entonces a la 9. ¿O alguien quiere agregar algo más? No, a la 7. Pregunta 7 dice, ¿queda a entender la doctrina reformada de la presencia espiritual? Pregunta 7. ¿Queda a entender la doctrina reformada de la presencia espiritual? ¿La leo? Ya, hermana Pamela, usted ya tiene Da, 7 asegurado. sí, es que yo no lo envío al tiro porque yo digo por si tengo que hacer algún ajuste durante la clase. Ya. Mi respuesta dice, da a entender que en la cena, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, los creyentes son alimentados con Cristo mismo de manera espiritual y verdadera. No hay transubstanciación ni cambio en los elementos, pero sí una comunión real con Cristo resucitado. O sea, no hay Amén. transubstanciación ni consubstanciación. No son los elementos reales ni cambian como lo dice la Iglesia Luterana. Amén. Exacto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta, por favor? Ya que el hermano Alejandro Díaz no está, voy a leer la respuesta del hermano Alejandro. La doctrina reformada de la presencia espiritual sostiene que,
aunque Cristo no está físicamente en los elementos, está real y espiritualmente presente para alimentar la fe de los creyentes a través del Espíritu Santo. Esto evita tanto el materialismo sacramental, católico luterano, como dice nuestra hermana Pamela, el mero simbolismo de Zwinglio y algunos protestantes posteriores, donde Zwinglio recuerda que decía que no está ni física ni espiritualmente, solamente es un recordatorio. Pero nosotros como protestantes creemos, ¿cierto?, que la presencia espiritual de Cristo está verdaderamente en la cena del Señor. ¿Algún otro comentario? ¿O complementar un poco más la respuesta? Solo, pastor, que Cristo está espiritualmente presente para alimentar la fe de los creyentes y que la cena no es un sacrificio ni un cambio físico del pan y del vino, sino que es un medio por el cual el Espíritu fortalece nuestra unión con Cristo. Amén. Entonces, ese alimento es simplemente obrado por el Espíritu Santo, no por los elementos. Gracias a los hermanos que participaron. Vamos a la pregunta número 8. Dice, el discurso de Jesús pronunciado por Juan, capítulo 6, ¿se refiere verdaderamente a la cena del Señor? ¿Leyeron el pasaje de Juan, cierto? ¿Saben a lo que está haciendo alusión? Lo voy a leer los versículos que son quizás más controversiales. Juan 6, del 53 en adelante, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Muy bien, escucho sus comentarios, hermanos. Con mucho temor, porque pensaban que realmente sacrificaban personas y se las comían vivas. A ver si escucho sus comentarios. Ya tuvieron tiempo de pensar. No, yo, pastor, escribí ahí que dice, no se refiere directamente a la cena del Señor, sino que habla de la fe salvadora en Cristo. Sin embargo, puede aplicarse indirectamente al entendimiento teológico de la cena.
El pasaje neutral: el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está respondiendo a la multitud después del milagro de los panes. Ese es el contexto de este versículo. No está en el contexto litúrgico ni tampoco ni durante la institución de la cena, sino que está en el momento de que él hace el acto de la multiplicación del pan. Jesús ya había usado esta metáfora antes. En el 35, cuando dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Anteriormente ya había usado el simbolismo. El paralelismo entre venir, creer, comer y beber indica que comer su carne es creer en él salvadoramente. Esa fue. Ah, lo otro que Juan 6 habla solo de fe, sin implicación sacramental directa. La cena es recordatorio, no medio de gracia. Claro. Gracias, hermano Javier. Muy clara su respuesta, muy claro su análisis también de la situación. ¿Algún otro hermano? El Hermano versículo Lincro. 63, el versículo 63 de Juan 6 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto porque ya habían discípulos de los que habían escuchado lo mismo que nos leyó el pastor, y se habían confundido mucho y echaron pie atrás y se fueron, y finalmente no entendieron no quisieron en realidad aceptar lo que Cristo decía. Pero es una manera espiritual de decirlo. Esto no tiene que ver directamente con la institución de la Cena del Señor, desde mi perspectiva. Exactamente. Entonces, eso no tiene una interpretación literal, sino que es una interpretación como Lincoln lee en el versículo 66: el espíritu es el que da la vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro, porque ese versículo es el que ha servido de base para la transubstanciación y la consubstanciación. Esos versículos de una mala interpretación. Y en el otro extremo estaba lo que decía yo, lo que decían de la iglesia primitiva, que los perseguían por ser caníbales. ¿Algún otro comentario, hermanos? Vamos a la pregunta 9. ¿Cómo defiende Roma la celebración de la cena, perdón, cómo defiende Roma la celebración de la cena del Señor bajo una sola especie? Hermana Aida, le escuchamos. La práctica romana de dar la hostia sin el cáliz a los laicos, la comunión bajo una sola especie, es un punto donde la Iglesia de Roma se aparta de la institución original de Cristo. Desde el siglo XII, la Iglesia de Roma comenzó a retirar la copa a los laicos, dejándola solo para el clero. El Concilio de Constanza en 1415 lo estableció oficialmente y el Concilio de Trento lo defendió dogmáticamente. Ellos tenían un argumento. Roma enseñó que Cristo está todo entero en cada especie por la doctrina de la transustanciación. Después de la consagración, el pan está en el cuerpo de Cristo con su sangre, alma, divinidad. Y en el vino está la sangre con su cuerpo, alma y divinidad. Por tanto, quien recibe solo el pan recibe a Cristo, todo entero, y no pierde nada esencial. Las razones prácticas para esto es para evitar accidentes como que se derrame la sangre de Cristo, para mayor reverencia hasta el sacramento, para simplificar la administración en grandes multitudes. Bueno, es larga la respuesta, pero no sé si eso es bajo una sola especie. Gracias, hermana Aida. Es muy claro. Justamente esto fue
ya aceptado y decretado en el Concilio de Trento. Y de ahí en adelante la Iglesia justifica el recibir uno solo de los dos elementos, en este caso, la pura hostia. Y el pan, o sea, y el vino no, pues como es el cuerpo de Cristo, si usted participa de alguno de los dos elementos, está participando de todo el cuerpo de Cristo, tanto sangre como cuerpo. Y no hay nada más alejado, cierto, de aquello. Pastor, solamente quería agregarle a lo que dijo la hermana Ida, las críticas que hizo la Reforma a ese tema, Ya, que los reformadores, especialmente Lutero, Calvino y Zwinglio, rechazaron esta práctica argumentando: Cristo instituyó el sacramento con pan y vino, como decía el hermano Mico también. Negar el cáliz a los fieles es contrario al mandato expresado de Cristo: bebed de ella todos, en Mateo 26-27. Consideraban que la comunión bajo una sola especie mutila el sacramento y niega su plenitud a los creyentes. Eso nos quería agotar de los reformados, de los claro, reformados. gracias. Muy, muy claro su argumento al traer lo que decían los reformadores. ¿Algún otro hermano? Pero dice también que después del Vaticano II se permitió que los laicos recibieran también la copa con el vino, pero muchas parroquias todavía ofrecen solo la hostia por tradición. Exactamente. Y la iglesia es una iglesia muy tradicionalista, Sí. muy conservadora y difícilmente van a cambiar ese sistema. A excepción de que muchas veces cuando llevan la cena del Señor y la Eucaristía a los enfermos, pues ahí a veces les dan a beber Sí. del vino, pero rara vez lo hacen. Vamos a la última pregunta de esta noche y de la asignatura. Pregunta número 10. ¿Cómo surgió el concepto de la cena del Señor como sacrificio? Lo vuelvo a leer mientras reflexionan. ¿Cómo surgió el concepto de la cena del Señor como sacrificio? Ya. Creo que ahora sí nos vamos a la vigilia esperando su respuesta. Yo tengo una respuesta, pero es muy Mi hermana larga. Ida nos salvó de la vigilia. ¿Mm? Nos salvó de que nos fuéramos a una vigilia esperando la respuesta. A ver, la idea de la cena del Señor como sacrificio no estaba en la iglesia primitiva, tal como luego la formuló Roma, sino que se desarrolló gradualmente. En el Nuevo Testamento, la cena es instituida como memorial y comunión con Cristo. Esto está en Lucas 22:19, en 1 Corintios 11:23. Nunca se presenta como sacrificio repetido, sino como proclamación de la obra perfecta de Cristo. Hebreos subraya que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre. Bueno, los padres de la iglesia a veces usaron el término sacrificio en sentido metafórico. Veían la cena como un sacrificio de alabanza y gratitud. Llamaban sacrificio a la ofrenda de oración, alabanza y consagración del pueblo. No enseñaban aún un sacrificio expiatorio o propiciatorio. Se desarrolló en la Edad Media. Poco a poco se fue desplazando el énfasis. El ministerio fue visto no solo como un pastor, sino como un sacerdote. La cena se extendió no solo
como un signo de gracia, sino como un acto de representación sacrificial. Se introdujo la doctrina de la transubstanciación, cuya formulación oficial es del siglo IV, Concilio de Letrán, en 1215. ¿Es Letrán o Tetrán? No sé, porque muy mal parece. Letrán, ¿Pastor? Letrán, Letrán, Letrán. sí, sí. Con eso la misa pasó a concebirse como la reofrecimiento no sangriento del sacrificio de Cristo. Definición de Roma, Concilio de Trento, siglo XVI. La misa es el mismo sacrificio de Cristo, hecho presente de manera incruenta en cada celebración. El sacerdote ofrece a Cristo al Padre por los vivos y por los muertos. Así la cena dejó de ser principalmente comunión y se transformó en un acto sacrificial propiciatorio. El sacrificio, bueno, los reformados, Berkov dice, el sacrificio de Cristo es único, suficiente y consumado, no admite repetición. Hebreos 10, del 10 al 14. La cena no es un sacrificio que se ofrece, sino un sacramento en el cual se recibe, es memorial, proclamación, comunión y sello de las promesas del Evangelio, no una repetición sacrificial. Bueno, en resumen, el concepto de una como sacrificio surgió de un uso metafórico legítimo en la iglesia primitiva, pero se desvió en la Edad Media hasta convertirse en un sacrificio expiatorio en la misa, lo cual fue definido en Trento y rechazado con firmeza por la Reforma. Pastor, no sé si es esa Muy la buena esa respuesta, respuesta. porque E- Excelente, muy completa esa respuesta. Muchas gracias, hermana Aida. Entonces, estamos claros que este concepto de la cena del Señor como sacrificio no se origina ni en los evangelios, ni en las cartas paulinas, ni en la iglesia primitiva, sino que comienza en la Edad Media. Gracias, hermano Mauricio, también por mandar su respuesta. La acabo de leer, está buena. Eh, si quieres, bueno, ahí en el chat pueden leer la respuesta del hermano Mauricio. Entonces, el concepto de cena del Señor comienza, ¿cierto?, a apartarse gradualmente de la doctrina y la enseñanza del Señor Jesucristo y de la enseñanza de los apóstoles, hasta terminar totalmente tergiversada a como el Señor la instituyó, de ser un recordatorio, ¿cierto?, a terminar siendo simplemente eh, un, a- un sacramento sacrificial. O sea, cada vez que se come la cena del Señor se está ofreciendo un sacrificio para poder obtener la salvación. Ya no es conmemorativa, no es una participación espiritual, sino que ya es un acto de sacrificio continuo que se está haciendo, contrario a todo lo que es la escritura. ¿Algún comentario, hermanos? Yo solo quiero resaltar en Primera de Corintios 26, 11, 26, Ah, ya. cuando habla de la cena, es un recuerdo, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos muy incrustado el tema de que es un recuerdo en sentido pasado, pero también es una esperanza sobre ese gran banquete que el Señor está esperando. Esta cena la vamos a repetir hasta que Él venga, hasta que estemos con Él. Entonces también tiene una Exactamente. mirada escatológica, para tratar de unirlo con el curso anterior, respecto de nuestra esperanza, lo que se viene por delante. La vamos a repetir porque tenemos esperanza en la venida del Señor y es algo que estamos esperando, que Él Claro, vuelva. sí, cumple con esas dos cosas, recordar
y mirar hacia el futuro, Claro. para vivirlo en el presente. Lo que pasa es que quería resaltar el tema de la mirada a futuro porque a veces nos quedamos con el sacrificio en términos pasados, pero también tenemos que ver la esperanza en términos futuros y Exactamente, no quedarnos solo mirando hacia atrás. y eso es maravilloso, eso es lo que a nosotros nos motiva a participar de la Cena del Señor, porque estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y eso nos llama a estar preparados para la venida de Cristo. Y como una vez les dije, no es prepararse para la Cena del Señor, hay que prepararse para la venida del Señor, para vivir una vida cristiana conforme a lo que el Señor nos dice.